Fernández y nos iba a hablar de nuevas estrategias para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades intestinales en conejos. Todo tuyo, Gonzalo. Bueno, voy a hablar de este tema y, como sabéis, yo pertenezco al grupo de investigación Invesaga, pero en realidad lo que voy a presentar está muy relacionado con un trabajo que llevamos haciendo desde hace años, en los cuales están también colaborando, estamos colaborando todos, es el grupo GAPAVET y el grupo Acuigen. Esto yo creo que es uno de los ejemplos de las cosas que podemos hacer grupos de investigación diferentes y podemos colaborar y sobre todo en temas tan complejos como vamos a ver, como es el tema de los procesos digestivos en conejos. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción para que entendáis cuál es la situación. La situación actualmente es que los procesos digestivos en conejos son la mayor preocupación del sector. Es la causa más importante, no solo de mortalidad, sino de pérdida de producción, es decir, que los animales no consigan el peso adecuado y, por lo tanto, una producción como un conejo que está donde los márgenes son muy limitados, los márgenes comerciales, es un factor que puede hacer que una granja sea rentable o produzca pérdidas. Como sé por experiencia que el mundo de los conejos no es un tema que controle todo el mundo, porque las vacas pues, estamos todos más familiarizados, simplemente os voy a hacer un pequeño recordatorio. La gestación de una coneja son 30 días y paren... Perdón. Es que no conozco el sistema este y me he pasado. Paren y los animales están 30 y... He puesto números generales, cada granja varía, están sobre unos 35 días en lactación, hasta el día 35 que se hace el destete. Sin embargo, ya a partir del día 18, 19, están los conejos con la madre y los conejos ya empiezan a consumir pienso, poco a poco, y mantienen la lactación junto con este consumo de pienso. Uno de los problemas que hay en la producción de conejos es que convive la madre con los gazapos y durante este periodo consumen el mismo pienso, lo cual es un problema porque no es fácil de solucionar, porque estamos dando la misma alimentación a un animal, un gazapo de 18 días hasta los 35, la misma que una madre que además ya está gestante, porque sobre el día 11 ya ha sido inseminada y está dando leche. Entonces, es uno de los problemas que plantea la producción de conejos, que por ejemplo en aves no existe. Posteriormente está otros 35 días, repito, es un plazo que puede variar, en cebo hasta que llegan a matadero. Lógicamente la madre, si la hemos inseminado el día 11, el día 42 entra otra vez en parto y se mantiene el ciclo. Es decir, cada 42 días tenemos un ciclo productivo de una hembra. Una de las consideraciones que quiero que entendáis también para entender el mundo de los conejos es que siempre que damos en clase el tema de factores que influyen en las enfermedades, el estrés, ¿no? En todas es verdad, pero en conejos es verdad. Si hay algún animal que es sensible al estrés, es el conejo. Yo he tenido casos de aborto simplemente porque caían pelotitas de golf en una granja en el tejado. Simplemente por eso ya produce un brote de abortos. Para que veáis, eso en vacas no ocurre, ¿no? Pues, hombre, tampoco conozco muchas granjas que les caiga pelotitas de golf en el tejado, pero no suele ser tan frecuente. Y otra cosa que hace muy diferente al conejo de otras especies es su intestino. Fijaros, esto es el ciego. El tamaño que tiene el ciego en comparación con el resto del intestino. Y esto plantea que las experiencias que se puedan tener en aves, en alimentación, en otras especies, no son fácilmente trasladables al conejo. Y que haga que cualquier problema que pase en el ciego, vamos a tener un problema en los animales. Bueno, pues esto es una pequeña introducción para que os vaya sonando.
Bueno, pues voy a plantearos un poco cómo cualquier enfermedad infecciosa, casi todas las enfermedades infecciosas, tienen un triple componente, ¿no? El agente etiológico, los que somos infecciosos, pues nos centramos muchas veces en eso y en el ambiente, y también el hospedador. Vamos a ver un poco los tres aspectos y cómo influyen y qué es lo que se está haciendo y lo que vamos viendo. Bueno, en cuanto al ambiente, los estudios que hemos realizado se han referido principalmente a condiciones ambientales. Por ejemplo, en las camas de los gazapos hemos visto cómo evoluciona la cantidad de bacterias en esas camas y cómo se puede manejar para que esa carga no sea tan alta y evite el contagio de los gazapos, ¿no? Hemos hecho también estudios sobre condiciones de las explotaciones en relación a diferentes aspectos. Una de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta es el tipo de estructura de granja que tenemos. Estas son dos ejemplos, ¿no? Fijaros, esta es una granja de lo que decíamos que el día 35 se destetaba. Bueno, pues hay dos manejos principales en las granjas. O se mueven las madres y queda el cebo en la nave, y después cuando se desteta este grupo, vuelven las madres a la otra nave, o tenemos una nave donde están las madres siempre y el cebo es el que se mueve a una granja, a una nave destinada a lo que es el cebo de los animales. Este tipo de manejo, según el tipo de manejo, va a influir mucho en medidas como el vacío sanitario. Lógicamente vamos a tener un problema en este tipo de granja, donde vemos que tenemos siempre animales dentro de la granja, de la nave. Por lo tanto, cuando los animales van al matadero, tenemos la nave vacía y podemos hacer lo que llamamos un vacío sanitario. Sin embargo, tenemos una nave donde están siempre animales y hace muy difícil la limpieza y desinfección y establecer protocolos adecuados. Por lo tanto, el número de naves y el tipo de jaulas son los que van a determinar si se puede hacer ese vacío o no se puede hacer. Además, para que tengáis una idea, hay que tener cuidado cuando se hace este tipo de encuestas, porque claro, tú le decías a un ganadero, ¿usted hace vacío? ¿Qué entiende él por vacío? Pues a veces te decía que sí, y decías, vale, ¿y qué tipo de granja tiene? Y las conejas se destetan y se mueven las conejas, o las conejas siempre están en la misma nave. Ah, no, están en la misma nave. Entonces, para que veáis un poco las problemáticas que hay veces a nivel, incluso los veterinarios de granjas, ¿no? Tuvimos que explicar que era muy diferente un aspecto que el otro. Fijaros las cargas, por ejemplo, de cocidios, estos son de parásitos, en animales, en granjas donde se hace limpieza con animales y limpiezas en animales, tanto la prevalencia como la carga de parásitos. Bueno, pues está claro que se está diseñando un tipo de explotación, esto no es fácil de cambiar, es decir, una granja que no está bien diseñada no se va a cambiar de hoy a mañana. Pero sí es importante definir un sistema de producción para que las nuevas granjas ya se vayan diseñando y se vayan realizando en función a estos parámetros. Bueno, parámetros como el agua, fijaros que los análisis se hacen casi todo tipo de granja, sin embargo, en muchos casos hay resultados desfavorables, ¿no? Fijaros, tanto de pH, incluso de coliformes totales, incluso en algún caso de fecales. Es decir, todavía hay problemas de este tipo de manejo. Claro, diréis, bueno, pues en la investigación nos gusta pues, buscar una vacuna, buscar algo novedoso. Claro, si fallamos ya en lo básico, da igual que hagamos lo que hagamos, ¿no? Por ejemplo, el sistema de limpieza y frecuencia de las tuberías. Fijaros que el porcentaje de potabilización tampoco es del 100%. Y bueno, el sistema de limpieza de tuberías en muchos casos es manual, no es automático.
En caso de condiciones ambientales, esto han trabajado sobre todo el COGAL, ha hecho bastantes cosas y creo que se puede realizar otras y complementarlas con los estudios que estamos realizando. Fijaros que en el caso de granjas y ventanas, el porcentaje de granjas con ventilación, calefacción, refrigeración y que sean sistemas automáticos bastante alto, sin embargo en las granjas con ventanas, el sistema más tradicional, estos sistemas no están tan establecidos. Esto tiene importancia porque diréis que siempre relacionamos los problemas ambientales del aire con los problemas respiratorios, pero no con los digestivos, ¿no? Os repito, el conejo es verdad el estrés, ¿no? Simplemente variaciones de 5 grados diarias aumentan los problemas digestivos, los problemas de diarreas, ¿no? El animal sufre un estrés, lo cual en otras especies igual no es tan importante, ¿no? En temas de bioseguridad, el vallado perimetral es obligatorio, entonces todos la tienen, todas las tienen, pero todas cumplen las condiciones adecuadas en todo el perímetro. El control y registro de entradas de personal externo, no se cumple siempre. El diluvio a la entrada, como veis, es bajo. Pajareras o mosquiteras pues son sistemas todavía no establecidos en el total de la granja. Otro de los factores, lógicamente, procesos digestivos es el sistema de alimentación. Vamos a ver un poco qué hemos visto en el AD7, aspectos que están utilizando hoy en día para disminuir la mortalidad, como son el racionamiento. Tradicionalmente en las granjas industriales se estaba haciendo alimentación ad libitum y algunos aspectos que hemos realizado sobre aditivos. Bueno, el sistema de alimentación, fijaros, estos son datos de hace 4 o 5 años, hoy es más alto. Poco a poco se está introduciendo en algunas granjas el realizar tanto racionamiento temporal como espacial. Y sí es cierto que baja la mortalidad, pero también es cierto que baja el peso final y por lo tanto para conseguir el peso comercial del conejo, eso que debe ir a matadero, nos hace que tenemos que ampliar el tiempo de cebo, con lo cual eso tiene un coste y tiene unos problemas también productivos. Bueno, también, por ejemplo, en aves, es un mundo que yo conozco mucho, pero algún contacto tengo con ellos. En aves llevan mucho tiempo ya con la utilización de diferentes aditivos. De hecho, ibas a una granja de aves y antes olía mal. Hoy da gusto ir a una granja de aves, huele a tomillo, a laurel. Es una maravilla. Bueno, pues cosas que funcionan en aves se han probado en conejos y no funcionan. Yo sugiero. ¿Cómo se puede hacer estas valoraciones? Bueno, pues hemos los métodos tradicionales es clínica. Bueno, pues muere menos y utilizamos esto comparado con cultiva. Bueno, no solo no muere, sino que crece más rápido, consigue más peso los animales que añadimos esta dentina. Hicimos un estudio con colaboró Agapet. Esto para mí es el grupo de Maribel, entonces nunca aprendí el nombre. Por ejemplo, estudios morfométricos. No solo que se basan en medir el tamaño de las vellosidades, y ver cómo comparar los grupos según señalamos un aditivo o no usamos. Bueno, pues estuvimos haciendo varios ensayos, el sistema, el método funciona, es muy válido, nos daba bastante más información que la parte clínica, porque a veces clínicamente no parece no hay una diferencia clara de la mortalidad o la distribución del pienso, de consumo de pienso. Sin embargo, sí que veíamos que había aditivos que no solo no mejoraban, sino que empeoraban la situación de los animales.
Hemos hecho estos ensayos ya desde el punto de vista clínico con tema de ecocidios y se puede utilizar muchos y hemos encontrado uno que parece que puede prometer. No puedo decir mi nombre ni nada, porque ya sabéis que esas cosas están bajo... pero bueno, es un tema interesante. El problema es siempre qué pasa en el cielo. Porque incluso tenemos granjas que están bien, hemos visto que las granjas están mal, pues es más lógico que tengan más problemas. Pero tenemos granjas que están bien, que en teoría no valía nada, no valía ni los conejos, ni valía la alimentación, las condiciones ambientales se mantienen constantes, además es una granja que tiene sistemas de control ambiental, y de pronto hay problemas. Llevamos tiempo, ciclos sin problemas, y de pronto hay un problema. ¿Y qué pasó aquí? Es difícil de valorar de alguna manera. Lo que hemos empezado a colaborar con el grupo de Paulino es el estudio del microbioma. No todavía es un trabajo porque hay mucho que hacer, pero hemos hecho un primer paso que es ver la técnica de funcionar conejos y establecer diferentes grupos de animales y ver si había diferencias o en qué hay diferencias. Todavía os voy a decir algunas cosas, pero bueno, está todavía revisándose toda la información. Lo primero que hemos visto es que hay una diferencia clara entre el microbioma de los balsanos y el fértil. Además, el sistema los diferencia muy bien. Bueno, pues ya, pues tenemos una herramienta muy interesante para utilizar en conejos. Y sobre todo que los animales enfermos también no solo cambia el tipo de flora, sino también hay una disminución drástica de la variabilidad de la flora. El número de especies que se detectan es mucho menor. Bueno, pues esto que parece una cosa peluda, bueno, pues es una herramienta que vamos a poder utilizar en evaluación de aditivos, en qué es lo que pasa en el destete, por qué una granja, qué pasa en el cielo cuando una granja, nos contaba antes, no tiene problemas y otro sí. ¿Qué ha pasado? Hemos hecho estudios sobre los termómetros sanos, viendo un poco la variación antes y después del destete y comparando según iniciación. Lógicamente es un estudio muy inicial y todavía no tenemos un gran número de granjas. Bueno, otro aspecto importante de la enfermedad es el agente etiológico. Aquí viene la complejidad del problema. Tenemos muchísimas, como veis, unas cuantas infecciones que pueden producir problemas. E. coli, salmonella, la enteropatía epizootica, que es una enfermedad de origen desconocido, que sabemos que se produce una disbiosis. Curiosamente, sabemos que hay unos antibióticos que parece no, lo hacen. Sin embargo, no hay un agente etiológico material. Pero hay ciertos antibióticos que se administran a los conejos, la disbiosis es menos grave y hay menos mortalidad, pero tampoco sabemos muy bien por qué. Después tenemos algunas enfermedades, por ejemplo, la hepatitis es muy rara. El rotavirus lo hemos encontrado en un gran número de animales. Las coccidiosis, tenemos que no se puede hablar de coccidiosis en general, sino que hay diferentes cocidios y diferentes copas en aves. Y las heterotosemias, que son enfermedades normalmente asociadas a una disbiosis grave, que es producida por el hombre o por el manejo. Bueno, pues como esta nos planteamos fue realizar estudios y ahí entramos en las colaboraciones que antes hemos comentado. Para hacer un buen diagnóstico, para tener, claro, para decir que un animal estaba sano, tenemos que tomar las muestras y fijaos, hay que realizar diferentes estudios para llegar a un diagnóstico final y es muy complejo el diagnóstico. No es fácil decir, bueno, pues hay un E. coli y bueno, estos son los agentes etiológicos que hemos encontrado principalmente, pero la realidad es muy compleja. Fijaros cuántas combinaciones. Tenemos colebracinosis pura, un 17%, pero es que colebracinosis mucosidiosis tenemos un 13%, mucoide con cucillos un 13%. Esto hace que todavía sea más complejo el estudio y que haga necesario la colaboración de diferentes grupos. ¿Qué se ha hecho hasta ahora aquí en el campo? Bueno, tengo un problema de diarrea.
que uso antibióticos. Entonces te dicen, bueno, es que a veces funcionan y a veces no. Claro. Si el 30% es polibacilosis y usamos un antibiótico adecuado, puede ser que hagamos algo. Pero el resto no puede ir. Si usamos esos antibióticos que hemos comentado antes, cocidos, virus. Hemos visto que además hay un gen en CGAE, ahí trabaja mucho el grupo de microbiología de la Facultad Veterinaria. Hay un gen que nos puede ayudar a determinar si es patógeno o no. Sin embargo, hemos visto lesiones de polibacilosis en animales que no se detectaba el gen. Bueno, pues, fijaros, estas son granjas. Diferentes granjas que hemos estudiado, y esta es la media de la microbiota, digamos, de broma de las diferentes granjas. En 100. Trabajamos en 100. Y lo primero que nos llama, bueno, entre varias cosas que ya os digo, es un análisis inicial, es que, bueno, en muchos casos que estamos diciendo, pues hay lesiones de coli, no hay una multiplicación clara de microbacterias. Es decir, a veces el Escherichia coli puede estar de forma secundaria a las lesiones provocadas por otro patógeno o por otra terapia. Y solo vemos claramente aumentos de enterobacterias en caso de granjas donde se ha diagnosticado el GNAE. Bueno, pues eso es ya un buen resultado. Nos está diciendo, bueno, el GNAE funciona mejor de lo que tú pensabas. Entonces, son pocas granjas y se todavía. Pero además, aunque sea bacterias en E. coli, estos son los antidogramas de los GAE y los GAE negativos. Primero, que llama la atención, resistencias, que son resistentes, no sensibilidad. El nivel de resistencia es muy alto. Solo hay algunos antibióticos que hay sensibilidades, otros no se usan. Y encima nosotros no decimos que lo usen, porque claro, si encima decimos que lo usen, no vamos a tener sin problema. Aparte son antibióticos que la Agencia de Medicamentos va a limitar su utilización en poco tiempo. Pero fijaros además que se parecen tanto los patógenos como los no patógenos. Hemos hecho, después de tanta utilización de antibióticos durante tanto tiempo, hemos seleccionado E. coli. Tenemos una flora de E. coli que se parece mucho a la natural, digamos la fisiológica, la que tenía que tener el intestino con la bueno, pues a veces lo único que hacemos en las granjas es empeorar el problema. Tenemos antibióticos, hay una disbiosis, no hay un patógeno que sea sensible, y lo único que hacemos es una alteración de la. Fijaros, esto lo que hemos hecho es hacer un seguimiento en una misma granja con dos mismos animales, tratamiento y sin tratamiento. Hemos visto que la mortalidad claramente es mayor en animales sin tratamiento, profilaxis mortal, y hay también una pequeña diferencia en los dosis. Sin embargo, cuando hacemos el estudio de microbioma, nos sale que la flora no es tan diferente. Estos son los sin tratamiento y estos con tratamiento. No hay gran diferencia. ¿Qué está pasando ahí? Lógicamente, estos son grandes grupos de bacterias que tenemos que analizar más a detalle. Yo el primer día que fui a ver los resultados me dio un susto, porque claro, vi listas así de bacterias. Esto para analizarlo va a ser complejo. Vamos a ver. También hemos trabajado en cocidios y hemos visto diferentes especies. Fijaros que alguna ni siquiera es patógena. Que diga el decir, bueno, pues hay cocidios en las heces, tantos miles de cocidios. Pensar que eso ya significa que es una cocidiosis, es un error. Pero bueno, las que más frecuente hemos encontrado son especies que son de patogenia moderada. Bueno, también es complejo porque además hemos encontrado que las granjas no presentan infecciones de una sola especie, sino varias. Y que las reproductoras son las que tienen bajas cargas, sino, sin embargo, son las que mantienen la infección en la granja. Y lo que nos está planteando y estamos haciendo son pruebas para
desparasitar tanto en hembras, a ver si en qué momento, y en cebo en qué momento, cuál es la estrategia mejor para controlar la fibrosis en las aves. Fijaos que en aves nacen los pollitos, no tienen contacto con su madre, los llevan a las granjas y desinfectadas, según así hay problemas de cocillos, como la especie militar que tienen. Imaginaros en conejos qué complejo es que tenemos las hembras siempre en la granja, lo cual son la fuente de infección. El último animal, todos los procesos normalmente aparecen sobre las 7 días post-estrés, tanto por la alteración de la inmunidad pasiva disminuye, el animal no es capaz de producir una capacidad de inmunidad suficiente, además el propio destete es una inmunodepresión, y también por la alteración de la flora intestinal, porque pasamos un animal de consumo de leche, digamos, a empezar con esto. Cómo evolucionan, por ejemplo, los cocilios, los cebos. Tenemos una carga bastante baja, pasan de este y ahí es donde se plantea el abuelo. Por ejemplo, hemos hecho comparaciones de distintos destetes de manejo. Vamos a ver si destacamos un poco antes, un poco después. Vimos que conviene no hacer destetes antes de los 33 días, porque ese aumento que se produce después del destete es muchísimo mayor que si destetamos a los 34 o a los 35. Bueno, por terminar, tenemos todavía muchas preguntas. Creemos que tenemos una buena combinación de grupos para trabajar en el tema. Tenemos que seguir viendo el manejo, es fundamental. Repito, podemos hacer lo que queramos, pero si el manejo no es adecuado, las granjas no va a ser. En los protocolos de tratamiento de crecimiento se los he comentado. En alimentación, seguir probando diferentes aditivos para ver el efecto, porque vamos a tener un problema que no vamos a poder usar casi antibióticos. Y esta herramienta que estamos poniendo a punto, está poniéndose a punto, poder utilizarla para ver qué es lo que pasa en cualquiera de estos aspectos que hemos visto, ¿no? En la utilización de diferentes aditivos, en el destete, si lo hacemos antes, si lo hacemos después. Es una herramienta que creemos que vamos a poder utilizar de una forma muy eficiente para realizar futuros estudios. Y con esto creo que cumplí, o no cumplí. Sí,